Messi confesó que cuando Scaloni lo mandó a llamar a su cuarto aquella noche, lo primero que sintió no fue tranquilidad, sino una incomodidad difícil de explicar. Había sido un día largo, uno de esos entrenamientos donde el cuerpo responde por memoria, pero la cabeza está en otra parte. El sol de la tarde había dejado una humedad pegajosa en el aire, y cuando finalmente terminó todo, cuando se duchó y se puso ropa limpia, lo único que quería era acostarse y dejar que el silencio lo cubriera. Pero entonces llegó el mensaje. No fue nada formal, solo un aviso simple que le pasaron mientras caminaba hacia su habitación. Scaloni quería hablar con él. Esa noche, en su cuarto. No era algo inusual que el entrenador quisiera conversar, pero algo en el timing lo inquietó. No había sido un mal entrenamiento. No había discusiones. No había nada evidente que explicara por qué ahora, justo cuando el cansancio empezaba a hundirse en sus huesos, tenía que caminar por ese pasillo interminable hasta la habitación de Scaloni. Messi se quedó parado frente al espejo de su cuarto durante unos segundos, mirándose sin realmente verse, tratando de adivinar de qué podría tratarse. Tal vez era algo táctico, tal vez una decisión sobre el próximo partido, tal vez nada importante, pero la sensación no se iba. Salió de su habitación y el pasillo estaba desierto. Era tarde, y la mayoría del equipo ya estaba encerrado en sus cuartos, probablemente hablando con sus familias o mirando el teléfono en silencio. Sus pasos sonaban más fuertes de lo normal contra el piso, y con cada paso sentía que el peso en el pecho crecía un poco más. No era miedo exactamente, era algo parecido a la anticipación de una conversación que sabes que va a quedarse contigo, aunque no sepas todavía por qué. Llegó hasta la puerta de Scaloni y se quedó ahí parado un momento, con la mano levantada antes de tocar. 2 golpes suaves. La voz de Scaloni desde adentro, clara pero sin urgencia. Adelante. Messi entró y lo primero que notó fue que la habitación estaba casi a oscuras. Solo una lámpara en la mesa de noche encendida, arrojando una luz cálida y baja que hacía que todo pareciera más pequeño, más íntimo. Scaloni estaba sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas, las manos juntas frente a él. No estaba mirando su teléfono. No estaba revisando papeles. Solo estaba ahí, esperándolo. Levantó la mirada cuando Messi cerró la puerta detrás de él y le hizo un gesto con la cabeza, señalando la silla junto al escritorio. Messi se sentó despacio, cruzando los brazos sin darse cuenta, como si necesitara protegerse de algo que todavía no había llegado. Hubo un silencio largo. No incómodo, pero sí pesado. Scaloni respiró hondo y se frotó la cara con ambas manos. Un gesto que Messi había visto antes, cuando el entrenador estaba cansado o preocupado, o las dos cosas al mismo tiempo. Finalmente, Scaloni habló. Su voz era calma, pero había algo en ella que delataba que esto no era una charla casual. Le dijo que necesitaba hablar con él, no como capitán, no como jugador, sino como persona. Había algo que venía pensando hacía días y que no podía seguir guardándoselo. Messi asintió sin decir nada, esperando. Scaloni le confesó que a veces, cuando lo miraba durante los entrenamientos, cuando lo veía hablar con los más jóvenes o caminar solo después de una práctica, sentía una presión enorme. No por lo que Messi hacía o dejaba de hacer, sino por lo que él, Scaloni, tenía que pedirle. Le dijo que sabía que Messi cargaba con demasiado, que todos lo miraban como si fuera la solución a todo, como si su sola presencia resolviera los problemas, y que eso no era justo. Pero lo que Scaloni dijo después fue lo que realmente cambió algo en la forma en que Messi procesaba todo. Le dijo que él también tenía miedo, que muchas noches se despertaba pensando si estaba tomando las decisiones correctas, si estaba siendo justo con los jugadores, si estaba poniendo demasiado peso sobre los hombros de Messi, y que eso lo atormentaba. Messi no esperaba eso. No esperaba escuchar a Scaloni hablar con tanta honestidad sobre sus propias dudas. Siempre había visto a su entrenador como alguien seguro, alguien que sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Pero ahí estaba, en esa habitación casi a oscuras, confesándole que él también se sentía vulnerable. Scaloni continuó. Le dijo que había una decisión que tenía que tomar, una decisión que involucraba directamente a Messi y que no sabía si era la correcta. Le explicó que había estado considerando cambiar algunas cosas en el esquema del equipo, darle un rol diferente a Messi, algo que le permitiera jugar con menos presión física, pero con más libertad táctica, y que eso significaba, en cierto modo, admitir que las cosas estaban cambiando, que el cuerpo de Messi no era el mismo de hace 5 años, que nadie es eterno. La conversación se volvió más silenciosa después de eso. Messi se quedó mirando el piso, procesando lo que acababa de escuchar. No era que no lo supiera. Él sabía mejor que nadie cómo su cuerpo había cambiado, cómo los entrenamientos lo dejaban más cansado,
cómo las recuperaciones tomaban más tiempo. Pero escucharlo en voz alta, dicho por alguien más, por alguien que él respetaba profundamente, era diferente. Era como confirmar algo que había estado negando en silencio. Scaloni le preguntó qué pensaba. Messi levantó la mirada y tardó un momento en responder. Le dijo que entendía, que apreciaba la honestidad, pero que también tenía miedo de lo que eso significaba. Miedo de que ese cambio fuera el principio del fin, de que aceptar un rol diferente fuera aceptar que ya no era el mismo. Scaloni se inclinó hacia adelante, acercándose un poco más, y le dijo algo que Messi nunca olvidaría. Le dijo que no ser el mismo no significaba ser menos, que la grandeza no estaba solo en correr más rápido o aguantar más tiempo, sino en saber adaptarse, en entender cuándo era momento de liderar de otra forma. Le dijo que Messi ya había demostrado todo lo que tenía que demostrar en términos de habilidad física, pero que lo que el equipo necesitaba ahora era otra cosa. Necesitaba su inteligencia, su experiencia, su capacidad de leer el juego de una forma que nadie más podía. Y que eso, en muchos sentidos, era más valioso. Messi sintió algo romperse dentro de él en ese momento. No de forma dramática, no con lágrimas ni con grandes gestos, sino algo más profundo y más callado. Una aceptación que había estado evitando durante meses, tal vez años. Scaloni seguía hablando, pero Messi ya estaba en otro lugar mentalmente. Estaba recordando momentos anteriores, conversaciones pasadas, decisiones que había tomado o que le habían tomado por él. Recordó la primera vez que Scaloni lo había llamado después de asumir como entrenador, cuando todo era incertidumbre y nadie sabía si iba a funcionar. Recordó los silencios compartidos en concentraciones, las miradas intercambiadas en el banco, las veces en que no hacía falta decir nada porque ambos sabían lo que el otro estaba pensando. Y entonces Messi reveló algo que nunca había contado a nadie. Le confesó a Scaloni, ahí en esa habitación, que durante mucho tiempo había sentido que su relación con la selección estaba rota de una forma que no tenía arreglo. Que después de las finales perdidas, después de las críticas constantes, había momentos en los que sentía que no importaba lo que hiciera, nunca iba a ser suficiente. Que había pensado en retirarse no porque estuviera cansado del fútbol, sino porque estaba cansado de sentir que siempre estaba fallándole a alguien. A los hinchas, a sus compañeros, a sí mismo. Y que cuando Scaloni llegó y comenzó a construir algo diferente, algo que no dependía solo de él, fue la primera vez en años que sintió que podía respirar. Scaloni no dijo nada durante un largo rato. Solo se quedó mirándolo, y Messi vio en sus ojos algo que no había visto en muchos otros entrenadores. Entendimiento real. No lástima. No condescendencia. Solo entendimiento. Finalmente, Scaloni habló de nuevo. Le dijo que lo que Messi acababa de confesar era exactamente la razón por la que esta conversación era necesaria. Porque no podía dejar que Messi siguiera cargando con esa presión. Porque parte de su trabajo como entrenador no era solo tomar decisiones tácticas, sino también cuidar a sus jugadores como personas. Y que si Messi necesitaba menos peso sobre sus hombros para poder disfrutar el fútbol de nuevo, entonces eso era lo que iba a hacer, sin importar lo que dijeran los medios o los hinchas o cualquiera. La conversación continuó, pero con un ritmo diferente. Ya no era tensa ni incómoda. Era honesta. Scaloni le habló sobre sus propios miedos, sobre las noches en las que se cuestionaba cada decisión, sobre la responsabilidad de manejar no solo un equipo, sino también las expectativas de todo un país. Le contó que a veces, cuando veía a Messi caminar solo después de un partido difícil, sentía una culpa inmensa, como si fuera él quien lo estaba exponiendo a todo ese escrutinio. Y que esa culpa lo perseguía incluso en los buenos momentos, porque sabía que cada victoria también significaba más expectativas, más presión, más ojos sobre Messi. Messi le dijo que entendía eso mejor de lo que Scaloni podía imaginar. Que había vivido con esa presión desde que tenía 18 años, desde que alguien decidió que él era la esperanza de toda una nación, y que durante mucho tiempo había tratado de cumplir con eso, de ser esa persona que todos necesitaban que fuera, incluso cuando sentía que se estaba vaciando por dentro, pero que ahora, en este momento de su carrera, lo único que quería era jugar con libertad. No con la libertad de hacer lo que quisiera en la cancha, sino con la libertad de saber que si las cosas no salían bien, no iba a ser el único culpable, que el peso estaba distribuido, que había otros hombros fuertes cargándolo junto a él. Scaloni asintió y por primera vez en toda la noche sonrió ligeramente. Le dijo que eso era exactamente lo que estaba tratando de construir. Un equipo donde nadie estuviera solo, donde Messi pudiera ser grande sin tener que ser perfecto, donde pudiera fallar sin que el mundo se derrumbara, y que ese cambio de rol que le había propuesto no era una forma de marginarlo, sino de liberarlo,
de darle espacio para brillar de una forma diferente, una forma que tal vez fuera incluso más satisfactoria que todo lo que había hecho antes. Messi se quedó pensando en eso, la idea de que su grandeza pudiera venir de un lugar diferente al que siempre había conocido, no de los goles espectaculares o de los regates imposibles, sino de algo más sutil, más profundo, de la forma en que podía leer un partido, de cómo podía hacer que otros jugadores lucieran mejor, de cómo su simple presencia en la cancha cambiaba la forma en que los rivales se posicionaban, abriendo espacios para sus compañeros, y se dio cuenta de que Scaloni tenía razón, que aceptar ese cambio no era rendirse, era evolucionar. La conversación eventualmente se desvió hacia otros temas. Hablaron sobre jugadores jóvenes que estaban impresionando en los entrenamientos, sobre partidos pasados que aún los perseguían, sobre momentos divertidos que habían compartido con el equipo. Pero siempre volvían al mismo punto: el peso de liderar, el miedo de decepcionar, la responsabilidad de ser quien eres cuando tantos dependen de ti. Y en algún momento, sin que ninguno de los dos lo planeara, la conversación se convirtió en algo más que una charla entre entrenador y jugador. Se convirtió en una confesión mutua, en un espacio seguro donde ambos podían admitir sus vulnerabilidades sin miedo a ser juzgados. Messi recordaba ese momento con una claridad extraña. Recordaba cómo la luz de la lámpara temblaba ligeramente cuando uno de ellos se movía. Recordaba el sonido de las voces apagadas de otros jugadores en el pasillo, lejos pero presentes. Recordaba la sensación de alivio que sentía cada vez que Scaloni decía algo que confirmaba que no estaba solo en lo que sentía. Y recordaba también la tristeza suave que acompañaba todo eso, porque sabía que estas conversaciones eran raras, que la mayoría del tiempo tenía que guardar todo adentro y seguir adelante como si nada pesara. Cuando finalmente se levantó para irse, ya era muy tarde. Afuera todo estaba oscuro y silencioso. Scaloni lo acompañó hasta la puerta y antes de que Messi saliera, le puso una mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. Ese gesto lo decía todo. Messi salió al pasillo y caminó de regreso a su cuarto con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Por un lado sentía un peso menos. Por el otro, sentía que acababa de aceptar algo que había estado negando durante mucho tiempo. Y no sabía si eso lo hacía sentir libre o simplemente más consciente de sus limitaciones. Se acostó en su cama sin encender las luces, mirando el techo en la oscuridad. Pensó en todo lo que Scaloni le había dicho. Pensó en el cambio de rol que le habían propuesto. Pensó en lo que significaba aceptar que ya no era el jugador de 25 años que podía correr 90 minutos sin parar. Pensó en sus hijos, en cómo algún día le preguntarían sobre estos momentos, sobre estas decisiones, y se preguntó qué les diría. Si les diría la verdad que había días en los que el peso era demasiado, o si les contaría solo las partes bonitas, las victorias y los goles y las celebraciones. Y entonces pensó en algo que Scaloni había dicho casi al final de la conversación. Algo que en el momento no le había dado tanta importancia, pero que ahora resonaba más fuerte. Scaloni le había dicho que la verdadera grandeza no estaba en nunca caerse, sino en saber levantarse de forma diferente cada vez. Que el Messi que había ganado todo cuando tenía 28 años no era el mismo Messi que podía ganar todo ahora, y que eso estaba bien. Que la vida era sobre adaptarse, sobre entender que cada etapa requería algo distinto y que resistirse a ese cambio era resistirse a crecer. Messi nunca había pensado en eso de esa forma. Siempre había visto el cambio como una amenaza, como el principio del declive. Pero ahí, en la oscuridad de su cuarto, después de esa conversación con Scaloni, empezó a verlo diferente. Empezó a ver que tal vez había una forma de seguir siendo grande sin tener que ser el mismo. Que tal vez la próxima versión de sí mismo podía ser igual de valiosa, solo que diferente. Y esa idea, aunque lo asustaba, también lo emocionaba de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Los días siguientes fueron extraños. En los entrenamientos, Messi notaba que estaba pensando más, analizando más, corriendo menos. Y se sorprendió al darse cuenta de que no le molestaba. De hecho, había algo liberador en permitirse jugar de esa forma, en no sentir que tenía que estar en todos lados al mismo tiempo. Scaloni lo miraba desde el costado de la cancha con una expresión que Messi no podía descifrar completamente, pero que se sentía como aprobación silenciosa, como si estuviera diciéndole sin palabras: «¿Ves? Esto también funciona». Hubo momentos en los que Messi dudaba, momentos en los que sentía que estaba siendo cobarde por aceptar ese cambio, que estaba rindiéndose demasiado pronto. Pero entonces recordaba la conversación en el cuarto de Scaloni, recordaba la honestidad con la que habían hablado y eso lo anclaba de nuevo. Le recordaba que esta decisión no había sido tomada por debilidad sino por sabiduría,
que reconocer tus límites y adaptarte a ellos no... Y en algún punto, sin que él pudiera identificar exactamente cuándo, empezó a disfrutar el fútbol de una forma que no había disfrutado en años. No con la intensidad salvaje de cuando tenía 20 años y cada partido era una batalla que tenía que ganar a cualquier costo, sino con una calma más profunda, más sostenible. Empezó a encontrar placer en las pequeñas cosas, en un pase perfecto que habilitaba a un compañero, en leer un movimiento del rival antes de que sucediera, en la forma en que podía controlar el ritmo de un partido sin siquiera tocar mucho la pelota. Y se dio cuenta de que eso también era un poder diferente, pero poder al fin. La relación con Scaloni cambió después de esa noche. No de forma obvia o dramática, pero sí de forma perceptible. Había una confianza más profunda entre ellos, una comprensión tácita de que ambos estaban navegando lo mismo. El peso de las expectativas, el miedo al fracaso, la responsabilidad de liderar en circunstancias imposibles. Y esa conexión se volvió fundamental en los meses que siguieron, porque hubo momentos difíciles, partidos que no salieron bien, decisiones cuestionadas por todos. Pero cada vez que eso pasaba, Messi podía mirar a Scaloni y recordar esa conversación. Recordar que no estaban solos en esto, que el peso estaba compartido. Hubo un partido en particular, meses después de esa noche, donde todo lo que habían hablado se materializó de forma casi perfecta. Messi no anotó, no hizo ninguna jugada que terminara en los highlights, pero controló el partido de una forma que solo él podía hacerlo. Abrió espacios, dictó el ritmo, hizo que jugadores más jóvenes brillaran. Y al final, cuando ganaron, Scaloni lo buscó en el vestuario con la mirada y le hizo un gesto casi imperceptible, como diciendo: «Esto es lo que hablamos». Messi asintió, y sintió una satisfacción que era diferente a la de anotar un gol, pero igual de profunda, tal vez incluso más. Si alguien le preguntara ahora qué fue lo más importante que aprendió en toda su carrera, Messi probablemente mencionaría muchas cosas: los goles, los títulos, los compañeros. Pero si fuera completamente honesto, si estuviera en un espacio donde pudiera hablar sin filtros, diría que fue esa conversación con Scaloni. Esa noche en la que ambos se quitaron las máscaras y admitieron que estaban asustados, que no tenían todas las respuestas, que estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tenían. Porque fue en ese momento que Messi entendió que la grandeza no es invencibilidad, es vulnerabilidad con propósito. Es admitir que no puedes solo, pero hacerlo de todas formas porque hay algo más grande que tú que vale la pena. Y si te estás preguntando desde dónde estás viendo esto, si esta historia te tocó de alguna forma, déjamelo saber en los comentarios. Me gustaría saber en qué parte del mundo estás y si alguna vez has tenido una conversación así, una de esas que cambian algo en cómo te ves a ti mismo. Y si esto te hizo sentir algo, si te hizo pensar en tus propias limitaciones y cómo las enfrentas, considera suscribirte. No porque necesite números, sino porque estas historias importan, y mientras más personas las escuchen, más espacio creamos para la honestidad. Messi terminó esa conversación con Scaloni sin saber exactamente qué iba a pasar después. No tenía garantías de que el cambio de rol funcionara. No tenía forma de saber si la gente lo entendería o si simplemente lo verían como una señal de que estaba acabado. Pero tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: claridad sobre quién era en ese momento de su vida, claridad sobre lo que no podía hacer, y claridad sobre el hecho de que eso estaba bien, que no tenía que ser el héroe de todas las historias para ser valioso, que su valor estaba en su humanidad, no en su perfección. Los meses que siguieron fueron una mezcla de todo. Hubo triunfos y fracasos. Hubo partidos donde brilló y partidos donde fue invisible. Hubo críticas y elogios en proporciones casi iguales. Pero a través de todo eso, Messi llevaba consigo algo que esa conversación con Scaloni le había dado: permiso para ser imperfecto, permiso para evolucionar, permiso para ser una versión diferente de sí mismo sin sentir que estaba traicionando a la persona que había sido. Y eso, más que cualquier título o récord, fue lo que lo mantuvo jugando cuando su cuerpo le decía que parara. Porque no estaba jugando por demostrarle nada a nadie. No estaba jugando por el legado o la historia o las estadísticas. Estaba jugando porque había encontrado una forma de hacerlo que no lo destruía. Una forma que lo llenaba en lugar de vaciarlo. Una forma que le permitía ser padre, esposo, amigo y también futbolista, sin tener que sacrificar completamente uno por el otro. Scaloni nunca volvió a mencionar esa conversación directamente. No hacía falta. Ambos sabían que había pasado algo importante esa noche, algo que los había cambiado a los dos. Y en los momentos en los que las cosas se ponían difíciles, cuando las críticas arreciaban o los resultados no llegaban, Messi podía sentir la presencia de esa conversación como un recordatorio silencioso de que no todo era blanco o negro, de que había matices en el liderazgo y en la grandeza que muy pocas personas entendían.
Hubo noches, después de partidos especialmente duros, en las que Messi se encontraba pensando en esa habitación casi a oscuras, en la voz calmada de Scaloni, en la forma en que las palabras correctas en el momento correcto pueden cambiar el curso de todo. Y se preguntaba cuántos otros jugadores habían tenido conversaciones así. Cuántos otros habían sentido el peso quebrarse en dos personas en lugar de recaer sobre una sola. Y se sentía agradecido por haber tenido esa oportunidad, por haber tenido un entrenador que entendía que a veces la mejor estrategia táctica es simplemente ser humano. A veces, cuando veía a los jugadores más jóvenes luchando con la presión, con las expectativas, Messi pensaba en compartir lo que había aprendido esa noche, pero nunca encontraba las palabras exactas, porque no era algo que se pudiera enseñar directamente. Era algo que tenías que vivir, que tenías que sentir en tus huesos antes de que tuviera sentido. Así que en lugar de dar consejos, Messi trataba de estar presente, de ser el tipo de presencia que Scaloni había sido para él, honesta, vulnerable, humana. Y en los momentos de mayor presión, cuando todo el mundo miraba hacia él esperando que resolviera lo imposible, Messi recordaba algo más que Scaloni le había dicho esa noche, algo que había pasado desapercibido en el momento pero que ahora resonaba con fuerza. Le había dicho que el coraje no estaba en no tener miedo, sino en reconocer el miedo y seguir adelante de todas formas. Que la valentía más grande era admitir tus debilidades y encontrar formas de trabajar con ellas, no contra ellas. Esa idea se convirtió en una especie de mantra para Messi. Cuando sentía que no podía más, cuando su cuerpo le gritaba que parara, cuando las voces en su cabeza le decían que ya no era suficiente, se repetía esas palabras. Y encontraba la forma de seguir, no porque fuera invencible, sino porque había aprendido que la verdadera fuerza estaba en la aceptación, no en la resistencia. Los años pasaron, y esa conversación con Scaloni se convirtió en una de esas memorias que Messi guardaba en un lugar especial, un lugar al que volvía cuando necesitaba recordar quién era realmente más allá de los goles y los títulos. Y cada vez que volvía a ella, encontraba algo nuevo, algún detalle que no había notado antes, alguna palabra que ahora tenía un significado diferente. Como si esa conversación fuera un texto vivo que seguía evolucionando con él. Hubo un momento, años después, en el que Messi tuvo una conversación similar con un jugador más joven que estaba pasando por algo parecido. Y mientras hablaba, mientras trataba de transmitir lo que Scaloni le había enseñado, se dio cuenta de que estaba reproduciendo no solo las palabras, sino la energía de aquella noche, el tono calmado, los silencios largos, la honestidad sin filtros. Y sintió algo cercano a la gratitud, porque entendió que lo que Scaloni le había dado no era solo sabiduría, sino un modelo de cómo ser líder sin perder la humanidad. Esa conversación en el cuarto de Scaloni nunca se hizo pública. Nunca apareció en ninguna entrevista ni en ningún documental. Era algo privado, algo sagrado entre dos personas que habían compartido un momento de vulnerabilidad total. Y Messi prefería mantenerlo así, porque sabía que su valor no estaba en ser compartido con el mundo, sino en cómo lo había cambiado a él internamente, en cómo le había dado permiso para ser humano en un mundo que constantemente le pedía ser un dios. Cuando Messi piensa en su carrera ahora, cuando mira hacia atrás en todo lo que ha vivido y logrado, esa noche ocupa un lugar más importante que muchas de las victorias que llenaron estadios y titulares. Porque las victorias son momentos, flashes de euforia que desaparecen tan rápido como llegan. Pero esa conversación fue un cambio fundamental en cómo se veía a sí mismo, en cómo entendía su lugar en el mundo del fútbol y en la vida en general. Y ese tipo de cambios no se miden en trofeos, se miden en paz interior. Si le dieras like a este video, estaría agradecido. No porque necesite validación, sino porque cada like me dice que estas historias resuenan con alguien, que hay valor en hablar sobre los momentos vulnerables tanto como sobre los triunfales. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, alguien que esté luchando con el peso de las expectativas o con la presión de ser perfecto, compártelo. Tal vez sea exactamente lo que necesitan oír. Al final, lo que Messi reveló sobre esa noche con Scaloni no fue algo espectacular ni cinematográfico. Fue algo simple pero profundo, que había aprendido a ser un tipo diferente de grande, que había descubierto que el liderazgo no siempre se trata de cargar con todo, sino de saber cuándo redistribuir el peso, que la fortaleza no está en nunca quebrarse, sino en saber cómo reconstruirte después de que lo haces, y que la verdadera grandeza, la que dura, la que importa, viene de un lugar de honestidad brutal consigo mismo. Y esa sensación que tuvo esa noche, esa mezcla de alivio y tristeza, de liberación y pérdida, nunca se fue del todo. Messi la carga todavía, en los momentos tranquilos, cuando está solo con sus pensamientos. Es un recordatorio constante de que todo cambia, de que nada es permanente, de que la vida es una serie de despedidas pequeñas a versiones anteriores de ti mismo.
Y aunque eso duele, aunque hay días en los que quisiera volver atrás y ser el jugador que corría sin cansarse, sabe que no puede. Sabe que el tiempo solo va en una dirección y que la única opción es encontrar belleza en cada nueva versión de quién eres. Esa conversación con Scaloni fue el principio de esa aceptación. Fue el momento en el que Messi dejó de pelear contra el paso del tiempo y empezó a trabajar con él. Y aunque no lo resolvió todo, aunque todavía hay días difíciles y noches largas, le dio algo que no tenía antes. Una forma de entender su propia transformación no como fracaso, sino como evolución. Y eso, en un mundo que constantemente equipara cambio con declive, fue revolucionario. Messi termina esta historia sin una conclusión perfecta, porque no la hay. La vida no funciona así. No hay momentos en los que todo se resuelve y puedes cerrar el capítulo limpiamente. Hay solo momentos de claridad que te ayudan a seguir adelante, momentos en los que alguien te dice exactamente lo que necesitas oír, aunque no lo supieras. Y esa noche con Scaloni fue uno de esos momentos. Uno que sigue con él, que lo acompaña en cada partido, en cada decisión, en cada momento en el que tiene que elegir entre resistir y adaptarse. Y tal vez eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar. Momentos de claridad en medio del caos. Conversaciones que nos cambian sin fanfarria. Personas que ven en nosotros lo que no podemos ver solos. Y la sabiduría para aceptar que no siempre tenemos que tener las respuestas, que está bien admitir cuando el peso es demasiado, que pedir ayuda no es debilidad, sino la forma más honesta de fortaleza que existe. Messi todavía piensa en esa habitación casi a oscuras, en la voz de Scaloni, en las palabras que lo liberaron de expectativas imposibles. Y se pregunta qué habría pasado si esa conversación nunca hubiera ocurrido, si hubiera seguido cargando con todo solo, si nunca hubiera tenido permiso para ser una versión diferente de sí mismo. Y agradece en silencio que el destino lo haya puesto en el camino de alguien que entendía que los líderes también necesitan ser liderados a veces, que los héroes también necesitan salvarse. Esa es la verdad que Messi confesó, la revelación inesperada de aquella noche, que no tienes que ser invencible para ser valioso, que tu humanidad es tu mayor fortaleza, no tu mayor debilidad, y que las conversaciones más importantes de tu vida a veces suceden en habitaciones casi a oscuras, entre dos personas que tienen el coraje de quitarse las máscaras y admitir que no saben todo, que están asustados, que están haciendo lo mejor que pueden, y que eso al final es más que suficiente.